Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué horas escuchen este, esta grabación. Nos toca hablar un poquito sobre la respuesta que tiene el organismo frente a infecciones. Eso realmente lo vemos como todo lo que es patología general en relación a un intercambio huésped-parásito. Vamos a dejarlo como enfermedades infecciosas. Pues para hablar de enfermedades infecciosas, el primer elemento a considerar es que en general hay un grupo de microorganismos que nos pueden afectar, ¿no? Y ese grupo de microorganismos ya sabemos que es dependiendo de la microbiología, pueden ser virus, bacterias, hongos, parásitos. Eh, Hay una inmensidad de microorganismos, nos vamos a centrar en lo que su programa maneja, que ustedes deben conocer, y entonces a nivel viral tenemos que revisar unos grupos de virus que tienen una repercusión directa sobre el organismo del individuo y que van a hacer un cuadro hasta cierto punto en agudo. Entonces, a mí me toca ver al paciente en su momento de afección y tengo que dar una terapia o una forma de lograr ello. Entonces, dentro de la terapia, bueno, dentro de los virus que nos piden que revisemos y que tienen un componente agudo, pues va a ser el virus de herpes, el virus del citomegalovirus, que es parte de la misma familia, y el virus de la influenza. Bien, hay veces que ustedes les van a llegar pacientes que no tienen la afección de inicio o que ya tienen mucho tiempo con ella. Para eso, pues tenemos aquellos virus que generan una afección crónica en el paciente y que lo podemos dividir por lo que tenemos que estudiar en el virus de papiloma humano y en el virus de Epstein-Barr, ¿no? Que realmente son los que nos piden. Acuérdense, VIH te entraría dentro de crónico, pero ya lo platicamos en inmunodeficiencias secundarias. Um, Ahora, de las bacterias, por suerte su programa solo nos piden dos, que sería todo lo relacionado con tuberculosis y todo lo relacionado con salmonella. Aquí es representativo que consideren que aunque tuberculosis no está muy abordado dentro de los libros, recordemos que es literatura anglosajona. Entonces, los estadounidenses tienen VIH asociado, que diga, tuberculosis asociada a VIH, pero como endémica no la tienen. Entonces, nosotros, que sí somos un país endémico, nos toca profundizar más en el estudio del tuberculosis. Entonces, cuando tengan sus clases de neumo, préstenle mucha importancia e interés a la tuberculosis, porque sí es una afección a nuestra población importante. Entonces, a diferencia de lo que tenemos que hacer de patología, a la hora de la práctica clínica y de conocimiento de tuberculosis, tienen que tener un poco más de bagaje, más de lo que traen los libros estadounidenses, ¿no? Pues entonces, esta sí tienen que conocerla un poco más. Con respecto a hongos, tenemos las oportunistas y de igual forma, algunas que son asociadas a enfermedades sistémicas. Uh-huh. Y por último, para hablar de parásitos, hablaremos de cisticercos y de esquistosomiasis, bueno, que sería como eh, ascaris. Entonces, esto es lo que tenemos que revisar en la sesión de hoy. Tal vez antes de entrar a ese apartado, que es lo que tenemos que revisar en, en plan preciso, me gustaría darles primero un pequeño vistazo
o revisar la importancia que va a tener su abordaje dentro de un cuadro infeccioso. ¿A qué me refiero con ello? Para todas las infecciones, la perspectiva que tenemos que tener es cómo voy a visualizar yo que mi paciente tiene una infección o debo sospechar una infección. Pareciera lo más obvio del mundo, pero a veces se nos van algunos detallitos. Entonces, si yo quiero enfrentarme o abordar un paciente y no debo dejar de lado el componente infeccioso, a nivel clínica, tengo que prestar atención a muchas cosas. Voy a resumirlo, pero eso no queda de que, pues, haya que en el abordaje clínico o en la profundidad de diagnóstico, haya que ver muchas variantes y muchas opciones a la hora que abordamos un paciente de manera global. Pero, ¿qué tenemos que revisar clínicamente? El primer elemento es a nivel de aparatos y sistemas. Cuando hablamos de un cuadro infeccioso, casi siempre los cuadros infecciosos van a generar una respuesta inflamatoria y dependiendo de dónde estén, los síntomas o los hallazgos que encontraremos o que deberemos buscar. De aparatos y sistemas, pues independientemente de dónde busquemos, va a haber una respuesta inflamatoria. Y esa respuesta inflamatoria, recuerden ustedes, que se tiene que revisar con los patrones clínicos de la inflamación, ¿no? La zona va a estar dolorosa, la zona va a estar caliente, esto va a depender si es una lesión externa o interna, un poquito de cómo va a ser esa manifestación clínica del aumento de la temperatura, va a haber cierto grado de edema o de tumor, va a haber cierto grado de eritema o llamado rubor, y uno de los datos más importantes que tienen que considerar siempre es la pérdida de la función. ¿Por qué? Porque esta pérdida de la función compromete en muchas ocasiones el desarrollo normal del individuo. Entonces ustedes tienen que estar muy al pendientes o muy enfocados en entender que esta pérdida de la función no va a ocurrir o no suele ocurrir aisladamente. Entonces, si yo tengo una molestia global en un organismo y esa molestia es a nivel respiratorio, yo veo hipoxemia y yo veo datos de un proceso inflamatorio, pues es más sencillo que sea un componente infeccioso o que sea un componente neoplásico, simplemente porque se están agregando manifestaciones clínicas que me hablan más de un proceso inflamatorio que de un proceso crónico agudizado, ¿no? Entonces siempre tal vez sea lo más difícil de diferenciar si es una infección o si es un tumor, porque suelen comportarse muy similares. Habrá muchos elementos que les permitan distinguirlos, pero de entrada es esto. Una vez que yo ya vislumbré que hay un proceso inflamatorio, tengo que ver asociaciones, ¿no? La asociación va a depender de qué aparato o sistema estoy hablando. Si yo tengo una infección, o bueno, tengo un dato de un proceso inflamatorio a nivel de vías urinarias, a nivel renal, lo que yo voy a encontrar, pues, es maniobras de Giordano positivas, tal vez puntos ureterales positivos, tal vez se encuentre sedimento urinario. Entonces, veo características modificadas en el funcionamiento normal del órgano asociado a un proceso que me está generando un malestar inflamatorio localizado. Pero, ¿cómo va a diferenciar eso de un proceso local? Bueno, porque las cuestiones infecciosas siempre van a darnos un componente sistémico. Cuando tengo afecciones localizadas que no son inflamatorios, normalmente puedo encontrar la lesión en un órgano único, ¿no? Puedo encontrar que el paciente trae dolor de riñón. ¿Trae algo más? No, solo el dolor de riñón. Eso no me hace sospechar de un cuadro infeccioso, porque los cuadros infecciosos, por los mediadores inflamatorios que se están generando, van a desencadenar una respuesta sistémica. ¿Y cómo va esa respuesta sistémica en mi paciente? Normalmente por ataque al estado general. Ese ataque al estado general tenemos que visualizar como una astenia o una adina. Y tal vez el dato, pues, estándar de oro para sospechar de un proceso infeccioso va a ser un proceso
febril. Ahora, lo vemos muy general, ¿no? O sea, decimos, la fiebre es secundario a las citocinas inflamatorias que están llegando a nivel hipotalámico y esto es lo que está condicionando que el paciente tenga fiebre. Pero la realidad es que cuando nosotros ya nos enfrentamos a estas tres variables y sospechamos de un cuadro infeccioso, nos toca hacer semiología dirigida. ¿Y qué se refiere esto? Enfocarse demasiado en cada uno de los aspectos que obviamos en particular. Es decir, si ya tengo un proceso infeccioso que siento que tiene un foco otológico, pues yo tengo que hacer una buena anamnesis de vértigo, una buena anamnesis de dolor, bueno, características del dolor, una buena anamnesis de la duración de los síntomas y cuadros previos. Y aparte de eso, pues a nivel exploratorio tengo que ver mi membrana timpánica, tengo que ver la mucosa, o sea, sí tienen que ser muy rigurosos con sus procesos de revisión cuando ya tienen una orientación diagnóstica y ya saben que tienen un cuadro sistémico porque están viendo cosas como la fiebre o como el cansancio extremo. Entonces, eso les habla de que ya es un ataque al estado general y lo más probable es que sea un patrón infeccioso. Entonces, si ya vi un órgano blanco, ya revisé el órgano blanco y encuentro datos infecciosos en ese órgano, pues lo que me queda ver es tres procesos. Uno, ¿qué tantas complicaciones? ¿Qué epidemiología tengo? ¿Qué es más común que ocurra ahí? ¿O cuál es el agente etiológico más frecuente? Y tres, ¿qué cuento? ¿No? Muchas veces se van a enfrentar a un medio hospitalario en el cual están limitados por los recursos o los medicamentos que tienen ahí. Y dos, cuando estén por fuera, se van a ver enfrentar a la cuestión económica. Normalmente dejamos medicamentos que tienen un alto costo porque pues se nos hace normal decir, ah, bueno, pues esto ayuda para todo, ¿no? Cuando hay medidas más baratas a partir de la epidemiología localizada que puedo tener. Ahora, si yo ya estoy pensando que es un cuadro infeccioso, lo que me toca determinar es, ok, es un cuadro infeccioso. Tengo una sospecha, tengo una región y tengo un abordaje. Y entonces, pues tengo que pensar en un tratamiento. Ese tratamiento siempre tiene que estar sustentado en todo el componente infectológico. ¿Qué tipo de microorganismo pienso que es? ¿Cómo mi medicamento puede afectar? ¿Cuánto tiempo voy a dar? ¿Cuál es la mejor forma de administración? ¿Qué le voy a dar? ¿No? Simplemente, aunque se aparezca torpe, que nosotros les digamos, bueno, tienes que pensar si le das un antibiótico o le das un antiviral, porque no estás muy seguro de cuál es el origen. O si ya estás pensando dar antimicóticos o dar antiparasitarios. Y ustedes dirán, ah, pues es tan sencillo como dar antibióticos para bacterias, antivirales para, pero no, simplemente en COVID lo vimos. SARS-CoV-2 empezaron a dar medicamentos como de apoyo que permitían modificaciones inmunológicas que ayudaban al paciente independientemente que no fuera una bacteria. Entonces empezaron a dar terapias antibióticas o antiparasitarias de repente, que lo que buscaban era potencializar la respuesta del antiviral o la respuesta inmunológica normal sin necesidad de tener una bacteria. Entonces, aunque muchos medicamentos tienen una dirección y un sentido, podemos adaptarlos a partir de lo que hayamos encontrado en la bibliografía. Entonces, no se vayan con la finta de siempre antibióticos y no sean los médicos que mandan antibiótico para las gripes. Pero bueno, eso ya no podemos hacer mucho. Ahora, ¿quién determina qué tratamiento voy a mandar? Pues obvio, yo tengo que llegar antes de dar un tratamiento a un diagnóstico. Ahora, no es como que siempre, no es que tenga que llegar siempre a un diagnóstico. ¿Por qué? Tengo que dar una sospecha diagnóstica y hacer un tratamiento empírico. Pero muchas veces la única forma de tener un diagnóstico definitivo en un cuadro infeccioso es mediante un cultivo. Y los cultivos son toma dependiente, es decir, si ustedes no saben tomar cultivos, eso no va a crecer.
si ustedes no toman bien el cultivo, pueden tardarse 7 días esperando el diagnóstico y que el de cultivo salga negativo por una mala toma. ¿Y quién toma esos cultivos? En medio hospitalario, normalmente el médico interno. Entonces, no se pueden confiar de que el médico interno sabe hacerlo. Y ustedes, ahorita que van a ser, bueno, los chiquitos, van a ser pequeños de rotantes, y ahí les van a decir, ah, vente, te enseño, aprenden, pero eso no implica que cuando les toque hacerlo lo vayan a hacer bien. Entonces, cuando ustedes lleguen a ser los responsables de las tomas, tengan mucho cuidado de que si ustedes lo hacen mal, están retardando el diagnóstico y el tratamiento oportuno de un paciente por el simple hecho de que ese día no tenían ganas de tomar un cultivo. ¿No? Se darán cuenta que hay sedes que tienen una tendencia a pedir cultivos extras, ¿no? Todo hemocultivo, y central y periférico. Entonces, ustedes como médicos que les toca hacer eso, se van a cansar de hacerlo. Entonces, hay un punto en que el hartazgo hace que hagamos nuestro trabajo defectuoso. Y esto no importa, o sea, realmente no es que diga, uy, tienes que hacer todo bien. No, pero tienes que ser consciente que lo que no estás haciendo bien va a tener una repercusión en un paciente más adelante. Pero bueno, si yo quiero llegar a un diagnóstico, tengo que hacer pequeños procesos diagnósticos en mi mente. Ya hice una semiología, ya hice una exploración física, ya tengo una orientación y siempre tengo que corroborarla. ¿Cómo la corroboro? Pues normalmente una biometría hemática que me va a dar un marcador sanguíneo. Perdón. Un marcador sanguíneo que me diga, bueno, estos leucocitos, ¿cómo están? ¿No? Si yo tengo una eosinofilia, pues debo pensar en un cuadro parasitario. Si yo tengo una neutrofilia, pues más orientarme hacia bacterias u hongos. Si yo tengo tengo monocitos, macrófagos elevados o monocitos. Si yo tengo linfocitosis, ya es un proceso agravado o crónico. O sea, la orientación de la VH también me da un bosquejo de cuál es el microorganismo y cuál va a ser mi tratamiento que tiene mayor probabilidad de acertar o de ayudar en ese momento. Siempre va a ser necesario este cultivo. ¿Por qué? Realmente tendríamos que cada paciente que llegue a urgencia hacer el cultivo antes de un manejo. Ustedes ya dan antibióticos. Muchas veces pueden lograr que el paciente eh, dé falsos negativos. O sea, si ya tiene una inducción antibiótica, por mucho que tú tomes un cultivo, es probable que salga negativo, pero eso no implica que el paciente no tiene nada. Entonces, de esos cultivos, ¿qué es importante? Uno, que se tomen las primeras 72 horas de ingreso. Dos, que yo considere en la región y los antecedentes de mi paciente ameritan que de una vez le pida yo un antibiograma y acelere todo. No, tampoco se casen con el pedir todo al máximo. ¿Por qué? Porque es caro, o sea, no es barato y el hospital es pobre. Entonces, si ustedes a cada cultivo que toman le piden antibiograma, aunque no sea necesario, pues a veces no vale tanto la pena. Entonces, decir, ok, es un problema cutáneo, es un paciente que estuvo ante una cirugía, que es una herida quirúrgica, que posiblemente la gente no sea de la comunidad, que sea un agente hospitalario, porque tiene menos de 72 horas que salió del hospital. Entonces, lo más probable es que sea un microorganismo de aquí y por ende el manejo va a tener que ser de amplio espectro o, entonces, como no sabemos qué bicho es, lo ideal es conocerlo y de una vez ir sabiendo qué le podemos dar para eliminar. Pues este tipograma pues va a tener requisitos adicionales. Estos cultivos muchas veces van a requerir procesos diagnósticos especializados. Entonces, hay veces que ustedes están sospechando en algo, sea un hongo, por ejemplo, que es lo más atípico, ¿no? O sea, de repente hay un paciente que tiene tratamiento de cáncer, que viene con una neutropenia y que tiene un cuadro dermatológico que no les hace sentido con un cuadro bacteriano. Entonces dicen, no, pues tengo que ver el hongo. Pero ustedes mandan el cultivo y dicen, ah, cultivo. Cultivo de herida quirúrgica, cultivo de piel, cultivo. No. Recuerden, mientras más apoyemos al grupo que se está dedicando al abordaje es mejor. Entonces, los de laboratorio, aquellos químicos o microbiológicos que se dedican a esto,
le sirve muchísimo que le digan, estoy sospechando en un proceso por, no sé, no cándida es muy común, o sea, como, ahí se me fueron todos los nombres de las cosas de piel, pero bueno, un hongo sistémico, ¿no? Entonces, de repente, si le dicen, no, pues estoy pensando que este es un cultivo de aspirado bronquial y yo estoy pensando en coccidioidomicosis, ¿no? Entonces dices, ah, bueno, o sea, ya no le voy a hacer las tinciones básicas, ya tengo que procurar agregar una batería extensa para cubrir lo que el médico está sospechando. Pero si ustedes nunca le dicen es coccidioidomicosis, pues ellos van a decir, ah, bueno, pues le hago panel un gram positivo, gram negativo y listo, a ver qué sale. O sea, no, tienen que ser muy prudentes en que mientras más información de lo que sospechan se le dé al que va a hacer el estudio, más fácil va a ser para ellos. Y pues no solamente tinciones, también el uso de anticuerpos para diagnóstico o ya el diagnóstico molecular, bueno, ya va a ser un poco más agregado, ¿no? Entonces, aparte del cultivo, sí es necesario que a ese cultivo se le haga todo el proceso molecular, pero yo como parte de mi diagnóstico también lo haga, ¿no? La petición de la proteína C reactiva, o hacer un anticuerpo dirigido, o hacer un Western blot, va a depender de qué estoy sospechando y si tengo en el medio lo necesario para buscar. Uh-huh. Entonces, bueno, eso es como la parte clínica necesaria. Espero que no tengan muchas dudas, pero siempre hay que pensar, ¿dónde está afectado mi cuerpo? ¿Cuál es la localización? ¿Qué mi sistema qué tendría que estar haciendo si es una bacteria, si es un virus? ¿Cómo lo veo clínicamente? Veo cuál es el cuadro actual, veo cuáles son los patógenos que podrían orientarme, veo cómo puedo diagnosticar esos patógenos con lo que tengo en mi medio y qué tratamiento puedo iniciar antes de saber si sí es o no es lo que yo pensaba. La mayoría de los procesos infecciosos tienen múltiples formas de contagio. Hay que valorar si llegó por vía aérea, si llegó por transmisión vertical, si llegó por proceso culpa del médico, o sea, ¿cuál es el patrón que pudo haber condicionado la forma de transmisión? Puede ser fecal oral, puede ser, dependiendo de dónde llegó, cómo llegó y dónde está, es que va a estar generado. Ahora, también visualizar que muchos de los patógenos no suelen quedarse donde deben quedarse. Su acceso a vía hematógena, su diseminación, la posibilidad de una sepsis. Eh, un poquito de lo que nos piden que revisemos es, ya tenemos una visión general de qué está ocurriendo, quién es, cómo se comporta, qué le voy a dar. Aún así, debemos recordar que muchos de los microorganismos pueden ser erradicados por el sistema inmune. Y a partir de lo que yo estoy sospechando, cómo ese sistema inmune puede verse afectado o el mismo patógeno puede tener mecanismos de evasión para evitar el sistema inmune. Porque dependiendo de en qué sospeche y cómo lo hace, tal vez la terapéutica pueda ayudarme a favorecer que eso no ocurra. Entonces, hay múltiples mecanismos de evasión, tal vez el más importante de todos los microorganismos sea la variación antigénica, pero pues tengamos fallos a nivel de fagocitosis, fallos a nivel inflamatorio, fallo a nivel de variación de la respuesta, fallos a nivel de esconderse, fallos a nivel de estar intracelulares o extracelulares, ponerse componentes extra como son cápsulas. Hay demasiados elementos que hay que considerar a la hora de ver qué es lo que está generando que logre vencer al sistema inmune. Y a partir de los mecanismos de evasión particulares, yo también puedo entender, ok, ¿qué me toca a mí hacerle a mi paciente? Con eso concluimos como la introducción a un proceso, ¿no? Estos microorganismos van a entrar, van a multiplicarse y van a generar un daño. Muchos de los daños celulares son cosas, bueno, que aunque directamente
no nos toca ahondar mucho en ello, pues es importante que tengamos la idea general, ¿no? O sea, pueden destruir a la célula y entonces van a haber un daño celular, más el proceso inflamatorio, va a haber más pérdida funcional. Entonces, dependiendo de dónde están afectando, qué tanto daño va a haber, ¿no? Si me da una neumonía, sé que mi pulmón va a estar comprometido. Si me da una respuesta hepática, sé que posiblemente la funcionalidad hepática se vea disminuida y esto condiciona a la clínica, como lo es, pues, no sé, la ictericia o el dolor o lo que ustedes quieran, ¿no? Procesos, pérdida de digestión. Entonces, ¿cómo los microorganismos suelen destruir? Pues pueden modificar el metabolismo celular, pueden destruir directamente, puede inducir neoplasia. Recuérdense que son oncogénicos por excelencia y los veremos la siguiente sesión, bueno, no, dentro de dos, creo es. Pueden modificar la producción genética de ciertas componentes, ¿no? Pueden destruir a la célula por reproducción. Entonces, hay una variedad muy grande de mecanismos por los cuales los microorganismos nos afectan, ya sean los virus en este caso, o también las bacterias. Las bacterias también generan toxinas, las bacterias también se unen a células del huésped, suelen tener mecanismos de reproducción celular que pueden afectar, suelen, mientras sus mecanismos de evasión, destruir células inmunes. Entonces, hay un chorro de cosas que van a hacer que el individuo no solamente le cueste trabajo lidiar con la infección, sino en el proceso va a tener mucho daño. El proceso inflamatorio, pues solo tenemos que recordar que cuando es un proceso agudo va a haber un gran número de neutrófilos y por ende casi siempre va a ser de tipo purulento. Entonces, mientras más eh, neutrófilos se recluten, más pus vamos a tener. Por eso, los principales procesos, de alguna forma decirlo, que inducen reclutamiento de neutrófilos son bacterias y hongos extracelulares. Mientras más posibilidad tengan ustedes de encontrar un agente, es mejor. Si ustedes ven una respuesta purulenta en un órgano como es la piel, donde hay muchos tipos de microorganismos que pueden generar una respuesta, pero las purulentas casi siempre son microorganismos extracelulares, y yo sé que los microorganismos extracelulares, muchas de estas variantes son gram positivos, pues yo ya tengo al menos un perfil a explorar, ya sé que puede, o lo más fácil es que sea un gram positivo. Entonces, si mi tratamiento está dirigido a gram positivos, tengo una mayor probabilidad de éxito si lo estoy dirigiendo de esa forma. Cometemos el error de pensar que un antibiótico de amplio espectro, pues es lo ideal. No, no siempre es lo ideal. Lo mejor es dirigir lo más posible para a partir de ahí escalarlo. Si usted tiene una sospecha diagnóstica etiológica, aunque no esté diagnosticado oficialmente, pueden ayudar mucho a reducir el impacto que va a tener el antibiótico en su paciente y poder escalarlo sin tener comorbilidades nosocomiales, aunque el principal riesgo que deben de tener ustedes es decir, pues le doy uno que le pega a todo, ¿no? Le damos banco, le damos mero y le damos ceftria, porque pues no importa que tenga 3 antibióticos de amplio espectro, debe ir bien. Lo que estamos dejando de lado es que barremos microbiota y mientras más microbiota barramos, bueno, destruyamos, más sencillo es el ingreso de infecciones oportunistas. Mientras más sencillo sea tener infecciones oportunistas, más sencillo es pues tener un problema grave. Entonces tengan mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces, si ustedes eliminan su microbiota, lo pobla o llega a su cuerpo un agente nosocomial, ese agente nosocomial va a generar muchos problemas y su erradicación va a ser muy difícil. Entonces, mejor no damos antibióticos de amplio espectro como si fueran dulces. Eso sería lo ideal, pero bueno, imaginemos que no va a pasar y avancemos. Ya que tenemos el perfil inicial de una infección, vamos a dividirla a partir de cómo lo queremos estudiar. Entonces, hoy tenemos que revisar, eh, sí, yo creo que así, yo creo que infecciones virales. Los virus que más común afectan
y que podemos hacer algo son toda la familia Herpes viridae. De la familia Herpes viridae nosotros tenemos muchos componentes o muchos integrantes que tendríamos que ponerle primordial atención. Voy a dar algunos que no son tan necesarios, pero bueno, herpes, virus de herpes 1, virus de herpes 2. Recordar, el 1 casi siempre es a nivel oral, ¿no? Entonces, en labios. Es lo que vemos comúnmente como los fogazos. Pero el 2 sí lo de tener componente genital. Entonces, casi siempre es de transmisión sexual y tiene como característica dual que nosotros encontramos lesiones o una lesión que tiene una lesión elemental, que es una vesícula. Estas vesículas casi siempre suelen ulcerarse y posteriormente esa úlcera yo lo voy a ver como una costra. Es el orden normal. Entonces, ¿cómo o qué me toca hacer a mí si ya estoy viendo un paciente que tiene un proceso eh, que me hace sospechar en una vesícula? Bueno, de entrada, como se ven, ¿no? Casi siempre la vesícula es una protuberancia eritematosa con un contenido líquido. Entonces, casi siempre esto es eritematoso, que posteriormente genera una úlcera que ya vamos a ver el desnivel cutáneo. Vamos a tener un hoyo en la piel. Entonces, ¿qué tengo que hacer si yo veo lesiones progresivas a nivel de mucosas y pues sospecho que es herpes? Pues dar un tratamiento local y listo. Dependiendo de la gravedad, si lo convierto en sistémico. Recuerden, para toda la familia de los herpes viridae, tanto el aciclovir como ganciclovir son ideales. Aquí en México tenemos más el aciclovir pues, a uso y pues con ello. Detalles importantes. Casi siempre tratamos a juego los herpes, ¿no? Es lo peor que puede pasar. Recordemos que pueden llegar a ojo, que pueden llegar a cerebro. Si llegan a ojo, nos pueden dar una conjuntivitis herpética. Y es súper, súper, súper infeccioso. Si ustedes ven una conjuntivitis herpética, tengan mucho cuidado porque hasta a ustedes les puede dar. El herpes en ojo tiene una infectividad muy, muy, muy alta. Entonces, si ustedes se encuentran una conjuntivitis y sospechan que es por herpes, cuidadito en acercarse, cuidadito en tocar, cuidadito en no lavarse las manos 26 veces, ¿no? ¿Qué puede traer de complicación la conjuntivitis herpética? Ceguera, y nos toca tener cuidado con ello. En niños pues este herpes puede llegar al sistema nervioso central, generar encefalitis. Estas encefalitis suelen inducir crisis convulsivas y obviamente al paciente les va mal. Cuando ustedes tienen encefalitis, siempre sospechen que es de la familia Herpes viridae y siempre den tratamiento sistémico. Siempre, siempre, siempre. Pero bueno, listo. Logramos hablar de herpes 1 y herpes 2. No. Estos herpes, o muchos de la familia de herpes, tienen la característica de tener un mecanismo de evasión muy particular. El mecanismo de evasión lo conocemos como la latencia. Casi todos ellos se guardan o se quedan inactivados a nivel de ganglio de raíz dorsal. Se meten en sistema nervioso y ahí se quedan. ¿Hasta cuándo? Hasta que bajamos las defensas. Por eso los fogazos les aparecen en épocas de estrés, ¿no? Porque es hasta que se prende la respuesta. Esto lo único que deben saber es que patológicamente podemos encontrar o evidencia de esta latencia. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Cuando ustedes hacen un estudio anatomopatológico de un nervio
que estuvo afectado por un paciente que tuvo herpes, van a encontrar en esa zona inclusiones intranucleares. Entonces, si ustedes encuentran estas inclusiones neurocondriales, que les llamamos CODRI-A, asociadas a herpes, pues ya tienen que ahí tuvo herpes, ya no hay pierde, ¿no? Entonces solo es como dato patológico que pueden ser preguntables. Segundo tipo de herpes. Herpes de varicela, no, como lo vemos, inicia como un exantema, lo vemos en sus diferentes niveles, acuérdense que eh, una de las características por las que es un exantema derivado de varicela es que encuentro en diferentes estadios las lesiones. Entonces yo puedo encontrar un paciente con las lesiones iniciales, que es una mácula o una vesícula. Esto eventualmente se ulcera y generalmente llegamos a las costras. ¿Por qué esto es representativo? Porque los pacientes que lleguen a ustedes van a ser contagiosos hasta que todas sean costras. Eh, problema de varicela. El problema de varicela es que también se suele volver latente o suele generar una sensibilización. ¿Qué implica la sensibilización? Que yo ya reconocí al virus de la varicela y la próxima vez que entre en mi cuerpo voy a reaccionar más fuerte frente a ella. La siguiente vez que entra, yo lo conozco como herpes zóster. ¿Qué pasa con herpes zóster? Pues tal vez lo más importante que pase con herpes zóster es que yo tengo pues, mi dermis, mi prolongación ósea y por debajo tengo mis prolongaciones nerviosas. Herpes le gusta mucho llegar desde vasos sanguíneos e infectar a nivel nervioso. ¿Dónde es la zona más común de que esto pase? A nivel de la parrilla costal, ¿no? Los nervios costales. Entonces solemos ver la activación del herpes a nivel de un dermatoma costal. Y ese dermatoma costal, al ser una zona muy cercana al nervio, suele generar lesiones dérmicas más lesiones nerviosas. A eso le vamos a llamar neuritis postherpética. Y es lo que se conoce como el zóster, ¿no? Es muy sencillo de diagnosticar. Yo veo vesículas, úlceras o costras a nivel de un dermatoma costal que se amplifica el dolor y que es culpa del sistema inmune y que está acompañado por ser una lesión dérmica con prurito, dolor o sensación de quemazón. Casi siempre el dolor es un dolor por radículo neuritis. Entonces, quemazón. Entonces, el sistema inmune ya generó una memoria contra varicela. Entonces, la próxima vez que llegue varicela o ese mismo virus, pues ya va a generar una respuesta más aumentada. Y sí o sí, a estos pacientes que les están llegando con lesión de neuritis postherpética, es sumamente importante que ustedes tengan un tratamiento agresivo. Si ustedes se ponen blanditos, ese daño neurológico va a ser muy importante. Tienen que prevenir que esa neuritis se vuelva una neuritis postherpética, ¿no? O sea, es un daño nervioso que sí afecta fibras y que genera un dolor progresivo y crónico en su paciente que modifica su calidad de vida 100%. Entonces, ¿cómo van a hacer un tratamiento agresivo? Siempre piensen en aciclovir en forma sistémica. O sea, siempre van a dar dosis altas de aciclovir en los primeros días y tienen hasta 3 días para dar la mayor cantidad de aciclovir tolerable para reducir el daño que se va a generar en el nervio. Tengan mucho cuidado con varicela y con herpes. Y, y ya, la
Los otros agudos que también les dije que vamos a ver es citomegalovirus. Citomegalovirus, la verdad es que es un virus muy, o sea, suele estar presente o suele afectar muchas veces en forma localizada, o sea, como que es sistémico, la verdad es que en las manifestaciones sistémicas nos da en cualquier momento de la vida, no es muy común que tengamos este citomegalovirus activo, pero cuando suele activarse, suele generar una respuesta generalizada. Entonces, tiene una manifestación sistémica. Yo voy a ver muchas ocasiones cómo el citomegalovirus afecta ya a células inmunes. Entonces, el citomegalovirus puede inducir algunos tipos de linfomas, pero pues lo único que me interesa que ustedes conozcan de el citomegalovirus es que dependiendo la célula que afecte, ¿no? Vamos a encontrar las inclusiones de este virus a nivel de las membranas. Ahora, ¿dónde podemos encontrar este virus? Casi siempre se va a encontrar a nivel pulmonar o se va a encontrar a nivel de epitelio, endotelios. Citomegalovirus, cuando ya se localiza, lo veo como una lesión necrótica. Entonces, este citomegalovirus puede lograr una inclusión que haga que muchas de mis células inmunes, como los monocitos, suelan generar un aumento de su tamaño y que encontremos las inclusiones que se vean como ojo de búho. Y ya, ¿no? O sea, no hay como mucho que decir de ese tema de los virus. Es un virusito, va a inducir necrosis de donde esté, o sea, suele ser necrosis focal, esto genera poca inflamación, pero pues el citoplasma de las células inespecíficas van a encontrar vasofilia y ya. Eh, Casi siempre la infección a glóbulos de citomegalovirus deprime al sistema inmune. Entonces, si ustedes tienen una infección latente y tienen citomegalovirus, pueden tener ambas expresadas al mismo tiempo. Citomegalovirus, muchos de sus mecanismos de evasión es virar la respuesta. Entonces, eso explica por qué hay un inmunocompromiso en pacientes que tienen citomegalovirus. Eh, la más común de que se vea es la mononucleosis infecciosa, que acuérdense que es la enfermedad de eso y pues todo como si nada, te dura un ratito y solo tienes fiebre. Pero cuando son por inmunosupresión, que son los pacientes de VIH, suele asociarse con procesos oncológicos. Entonces, nada más eso hay que tenerlo en cuenta. Eh, pero, sí, creo que con eso. ¿Va? Bueno, denme un minutito y regresamos. De infecciones virales crónicas, esperen que perdí mi lapicito. Eh, pues les había dicho que justo parte de la familia de herpes virus, pues tenemos al virus de Epstein-Barr. El virus de Epstein-Barr es súper complicado, es otra variedad de mononucleosis infecciosa. Eh, ¿Qué es lo importante del virus de Epstein-Barr realmente? Suele generar en las células que afecta mutaciones. Y después veremos cómo son oncogénicos estas cosas, pero pues la mutación es a nivel de MYC y casi siempre lo que va a condicionar es que a los linfocitos B, que es la principal célula que afecta, los convierte en linfocitos B atípicos. Entonces, morfológicamente ya se ven raros estos linfocitos B, pero si los dejamos progresar, va a inducir linfomas. Ah, las infecciones virales crónicas
tienen su importancia o tienen su relevancia, ya que casi siempre inducen respuestas tumorales, ¿no? Entonces, desde ahí hay que tener como cuidado con este aspecto, porque al saber que tenemos un virus de estas características, sabemos que hay una mayor inducción de probabilidad de ser una neoplasia asociada a estos tumores. Con respecto a el otro, es el virus del papiloma humano. Este también lo abordaremos a gran profundidad cuando veamos gineco, pero así como que a grandes rasgos, los serotipos involucrados son de pH 16, de pH 18, que inducen mutaciones. Esto es a nivel de la proteína E6 y E7, y casi siempre esto va a condicionar que a nivel de la membrana basal, las células pluripotenciales o de la membrana basal generen atipia celular. Entonces, estos procesos casi siempre se ven por una infección de transmisión sexual a nivel vaginal, lo que induce que el epitelio vaginal, células vaginales, casi siempre hay una célula inicial que es la infectada, y esta poco a poco en su reproducción va a ir induciendo que las clonas o las células que nazcan de ella vayan presentando el virus, hasta que en algún punto tengamos a estos viriones en las células apicales o en las células de la mucosa directas. ¿Cómo vemos esa infección? Bueno, a estas células con bueno, las variantes histológicas que presentan, vamos a ver como coilocitos. Entonces, ya cuando veamos estas modificaciones a nivel de epitelio vaginal o a nivel uterino, pues ya sabemos que hubo una infección por VPH que ya está expresándose. Esta tipia nos da una morfología muy característica, que realmente es la tipia coilocítica, que esa la platicamos cuando veamos patología por aparatos y sistemas. Esa tipia coilocítica. Y esto nos va a dar lugar a dos tipos de variantes, bueno, de visualización de estas lesiones. Antes, acuérdense que lo veíamos por NIC1, NIC2, NIC3, actualmente ya se ve con las lesiones intraepiteliales de bajo grado, que es low, o las lesiones epiteliales de alto grado. Entonces, estas son las lesiones de bajo grado, las cuales no nos preocupan y suelen involucionar, pero las de alto grado tienen una probabilidad de inducir displasias, y después de inducir displasia pueden inducir carcinomatosis. Entonces, inducir la formación de un carcinoma. Y entonces ya nos preocupamos de que tenga una neoplasia carcinomatosa a nivel uterina o esta interfaz útero-vaginal. Ajá. Entonces, esas de las infecciones virales, creo que tengo algunas imágenes. Por ejemplo, esta es una lesión vesicular dérmica asociado a varicela, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? O ya empezar a ver un poco de imágenes, realmente ahorita no es importante, pero bueno, vemos un epitelio normal, vemos que es un epitelio plano, estratificado, con estratocorte. Entonces estamos hablando de la piel, vemos cómo se ve normalmente la piel, su membrana basal, su tejido conectivo y sus zonas vasculares. Entonces, cuando tenemos lesiones como son las vesículas asociadas a herpes zóster, es porque hay una infección. Aquí vemos, bueno, no alcanzamos a ver, pero si tuviéramos un gran zoom, veríamos bueno, el infiltrado intracitoplasmático del virus, que suele hacernos cuerpos ahí a nivel del epitelio, pero lo que estamos generando es una descamación epitelial. Entonces vemos como dentro de ese epitelio se está acumulando líquido. Entonces todo este líquido que nos genera una interfaz entre mi membrana basal y mi dermis, eso va a formar lo que es la vesícula. Casi siempre ese líquido es hialino, entonces no hay mucho que verle ahí, pero lo que sí encontramos es que esta descamación en algún momento se va a perder, y entonces lo que va a funcionar es una úlcera. Y fuera de ello, pues ya no vemos más cosas, ¿no? Entonces, esta es la parte de varicela. Esto no sé qué es. Ah, esto es lo que les decía. Aquí sí alcanzamos a ver con el zoom los infiltrados que se pueden inducir, y pues toda esta necrosis
asociada a un proceso de lesión, y esto es un ganglio de la raíz dorsal, ¿no? Que si ustedes recuerdan, pues es el principal sitio donde hace latencia el virus de herpes. Entonces vemos como algunas células del ganglio y algunos procesos, como podemos ver, el proceso inflamatorio, vean la cantidad de neutrófilos que están reclutándose en esta zona. Entonces vemos cómo esta zona se llena de neutrófilos y pues vemos la falta de células que nos habla de un proceso necrótico. Esto es varicela zoster y creo que ya. Ajá. Va, entonces eso es con respecto a infecciones virales. Eh, con respecto a infecciones bacterianas, tenemos la fortuna de que solo nos piden que hablemos de dos, pero pues una de ellas es Mycobacterium tuberculosis. Recuerden, es una bacteria intracelular, ácido alcohol resistente, entonces se cataloga como VAR. Este bacilo ácido alcohol resistente lo vamos a caracterizar porque en su pared bacteriana suele tener ácido micólico, que va a ser el principal antígeno o el principal pump que desencadena la respuesta inmune. La tuberculosis, hay dos tipos de bueno, hay varios tipos de tuberculosis. La primera que tendríamos que conocer es una tuberculosis localizada, que ahí puede entrar la pulmonar, la cutánea, la vesical, o sea, hay un chorro de lugares donde puede entrar. La más común es la pulmonar, pero que las variedades más peligrosas para pues una tuberculosis en un organismo vivo va a ser la tuberculosis de tipo miliar y la tuberculosis de tipo meningia. Ambas tienen la probabilidad de condicionar muerte y por eso es importante la vacuna de BCG en poblaciones donde la tuberculosis es una infección poblacional, ¿no? Como México. Ahora, casi siempre para nosotros tener un espectro clínico asociado a tuberculosis, solemos tener ciertos pasos de ello. Lo primero que debe pasar es que nosotros tenemos un inmunocompromiso. Entonces llega el bacilo, entra a nuestro sistema respiratorio, nuestro sistema no logra compensar, no logra eliminarlo, no logra erradicarlo. Entonces ese inmunocompromiso o ese paciente inmunocomprometido tiene una mayor probabilidad de enfermarse por tuberculosis. Un paciente sano también, pero la diferencia va a ser el segundo paso. Si el paciente está sano o su inmunocompromiso no es tan severo, casi siempre el segundo paso es la contención. Entonces, sí me infectó, sí está dentro de mi sistema, pero no voy a dejar que se disemine. ¿Cómo logro eso? Pues la única forma de lograrlo es mediante la formación de los granulomas. Entonces, yo formo granulomas que permiten encapsular o limitar la infección bacteriana. A partir de ahí, pues pueden pasar muchas cosas, pero pues va a llegar a algún punto en que esa contención falle o que nunca falle, nos quedemos en fase de contención y que nos dé un proceso infeccioso. Una tercera fase que es la infección infecciosa. Y ahí tenemos varias variantes clínicas, ¿no? Cuando eres inmunocomprometido y tienes una infección, te quedas en latencia. Cuando eres inmunodeprimido y te quedas en infección, te da una enfermedad primaria y lo mismo. Cuando te da la enfermedad primaria, puedes volver a tu inmunocompromiso y hacer una cicatriz. Bueno, ahorita los escribo mejor. Bien, entonces, este es como un árbol de posibilidades. Tengo Mycobacterium tuberculosis. Llega a mi cuerpo, que tiene una susceptibilidad X para que llegue a mí, y lo encapsulamos o lo contenemos. ¿Cuál es el problema de eso? Si mi paciente está inmunocompetente, esa tuberculosis
nuestros bacilos ácido alcoholresistente, van a llegar células del sistema inmune, como lo son los macrófagos, y lo van a rodear. Como no tienen la capacidad de eliminarlo, estos macrófagos se van a fusionar, van a formar células epitelioides con un núcleo, por eso se les llama células multinucleadas, y en el interior van a reclutar tanto linfocitos, células plasmáticas, neutrófilos, y todo en su conjunto va a estar liberando mediadores para destruir a esos bacilos. Lo intentan, lo intentan, lo intentan, la ley es que nunca pueden, pero lo que logran es que todo este centro se muera, o el tejido que estaba ahí muera. Entonces, ese tejido muerto va a ser un centro caseificante, es decir, hubo una necrosis caseificante, y lo único que veo es una necrosis, variedad caseificante, entonces blanquecino, y pues es destrucción celular máxima. Como mi paciente está inmunocompetente, perdón, implica que se formó este granuloma y se mantiene este granuloma. Y esto va a hacer que la tuberculosis se mantenga en un estado de latencia. Entonces, tuberculosis ni me ataca, ni me hace nada. Así me puedo quedar toda mi vida. Puedo estar en latente perpetua. Si en algún momento yo me vuelvo inmunodeficiente, implica que yo no voy a poder mantener esa latencia. Y entonces puede que yo exprese una tuberculosis. Como ya tuve un estado de latencia y ya no fue en primer evento, casi siempre lo que me va a dar es una tuberculosis secundaria. Es decir, ya está asociado a un proceso de inmunodeficiencia. Ahora, esta tuberculosis secundaria puede o formar una cicatriz y ya me quedo con mi hueco pulmonar, o puede que avance y como yo estoy inmunodeprimido y no sé cómo, o sea, bueno, inmunodeficiente, perdón, y no se logró restablecer mi sistema inmune en ese periodo, la tuberculosis va a progresar. Y esa progresión me puede llevar a tuberculosis miliar. Ahora, el otro espectro es que yo tengo un tuberculosis, un inicio o una infección por tuberculosis y yo estoy inmunodeficiente. Como yo estoy inmunodeficiente, va a causar una enfermedad primaria. Esta ahorita lo revisamos, pero la enfermedad primaria puede estar a nivel pulmón o puede estar a nivel del ganglio. Cuando se queda a nivel del ganglio, lo llamamos complejo de Ghon. Seguro esto lo verán en sus clases de semiología, ¿no? Que es cómo exploras el ganglio y esas cosas. Pero bueno, esta enfermedad primaria, pues casi siempre es la que causa manifestaciones clínicas propias de la tuberculosis. Esta enfermedad primaria vuelve a tener las mismas variantes. Si yo, posterior a generar la enfermedad primaria, tengo un manejo eficiente y mi problema inicial, desnutrición o el que ustedes quieran, se soluciona y me vuelvo alguien inmunocompetente, esta enfermedad primaria se puede ir a formar una cicatriz y listo, me olvido de tuberculosis. Puede que directamente no me olvide de tuberculosis y me regrese a la latencia, pero pues el problema real es cuando soy inmunodeficiente todavía. Porque cuando soy inmunodeficiente, también va a progresar y también puedo desarrollar una tuberculosis miliar. Ahora, estas cicatrices que vemos aquí, clínicamente las vemos como cavernas. Entonces, las cavernas pulmonares asociadas a tuberculosis, 2 segunditos, ya, perdón, casi siempre
van a condicionar, pues, un daño pulmonar irreversible, ¿no? O sea, yo cicatricé un granuloma, que logré eliminar la tuberculosis, pero me queda un hueco ahí que está cicatrizado. Problemas más grandes de las cavernas, comprometen la funcionalidad pulmonar y dos, pueden infectarse. Lo más común es que el hongo de Aspergillus se meta ahí, entonces, bueno, puede darme aspergilomas. Bien, entonces, este es el árbol como de probabilidad de que progrese mi tuberculosis. ¿Cómo voy a ver yo un paciente con tuberculosis? ¿No? Entonces, la clínica de un paciente con tuberculosis es muy sencilla. Primero, quedamos que todas las enfermedades infecciosas van a cursar con un dato sistémico. En el caso de tuberculosis, se les llama, bueno, en el caso de muchas enfermedades, se les llama síntomas A. ¿Cuáles son los síntomas A? Generalmente entra la fiebre, la astenia y la adinamia y la pérdida de peso. Cosas características. Bueno, si es una tuberculosis pulmonar o un complejo de Gond, casi siempre el aparato afectado es a nivel pulmonar. Entonces yo voy a tener clínica pulmonar. Dentro de las cosas que hacen que sea característica tuberculosis y que nos puede hacer sospechar de ella es la sudoración nocturna. Pero, pues, pulmonarmente se caracteriza por un inicio como tos seca crónica que puede evolucionar a tos con flema o a una tos con sangre que nos dé hemoptisis por el daño pulmonar que se está generando. ¿Qué hago si yo sospecho que tengo tuberculosis? Bueno, tengo que hacer un diagnóstico. El diagnóstico se basa en prueba de ácido alcohol resistente al esputo o a la secreción de flema en la mañana. Normalmente se le pide al paciente que expectore su flema de la mañana, esa se manda a estudio, se manda 3 veces seguidas y pues casi nunca nos va a dar nada, pero pues se puede hacer un lavado bronquial y a ese lavado hacerle una vaciloscopía. Tenemos otras opciones como la prueba de tuberculina, que nos permite ver induración y que posiblemente estoy expuesto a tuberculosis. Podemos pedir proteína C reactiva, que como tuvimos acceso a la vacuna, puede que haya falsos positivos por ahí. Podemos ver cómo está mi pulmón, ya sea tanto radiografías como tomografías, y pues no, ya con eso. Acuérdense, este PPD debe medir más de 0.5 centímetros, perdón. Más de 0.5 centímetros y puede llegar hasta los 5 centímetros para yo decir que es una reacción positiva, dependiendo del grado, qué tan positiva sea. El tratamiento de tuberculosis, pues siempre tiene que estar pensado, uno, en que el paciente lo mantenga a los 6 meses. Acuérdense, ya el tratamiento es un chorro de cosas. Y dos, tiene que estar pensado en que esa tuberculosis sea multidrogoresistente o pues en sus variantes más agresivas, que ya son tuberculosis pan resistentes, y que la asociación inicial de medicamentos tiene que ser más agresiva. Pero bueno, esperemos que a ustedes no les toque ver ninguno de esos casos de tuberculosis. Ahora, este es un esquema que nos platica más o menos lo que les decía. Yo tengo una infección primaria. Esa infección primaria me va a generar un proceso de granulomatosis en cierta zona. Casi siempre, pues va a ser un complejo primario. Este complejo primario, que puede ser tanto a nivel local pulmonar o como a nivel local ganglionar, que esta es la clasificación ganglionar y esta es la clasificación pulmonar, suele
modificar la estructura del el pulmón. Puede generar que se muera la tuberculosis y solo me quede la caverna, o puede generar que el organismo se mantenga vivo. Entonces, si se mantiene vivo, hay riesgo de reactivación. Si en este momento yo les decía, depende del sistema inmune del individuo y está inmunodeprimido, puede haber una tuberculosis primaria progresiva, es decir, no se quede granulomatoso, sino todo el pulmón empieza a generar daño. Entonces, en esos momentos ya podemos diseminarnos hematógemamente si destruye un pedazo de pulmón conectado a un vaso e inducir tuberculosis miliares o tuberculosis meningias, o podemos controlar. Cualquiera de esos dos elementos, el gran problema es que ya el sistema inmune tiene una experiencia con tuberculosis. Entonces, como el sistema inmune ya se activó, ya hay una sensibilización frente a tuberculosis, por lo cual, tanto una lesión latente como una reinfección puede inducir una tuberculosis secundaria que sí sea mucho más violenta o mucho más activa en cuanto a la actividad. ¿Y esto cómo lo puedo ver? Pues las lesiones se vuelven destructivas a nivel del pulmón y forman cavernas grandes. Ahora, no olvidemos que el pulmón no es el único sitio afectado por tuberculosis. En México, uno de los más importantes es la suprarrenal. Entonces, cuando se afecta a nivel suprarrenal, solemos generar pues problemas de producción de las hormonas a nivel suprarrenales y me pueden dar Addison y cosas de insuficiencia suprarrenal, que en México la causa de insuficiencia suprarrenal más común es por tuberculosis. Pero bueno, progresa esa tuberculosis, se disemina y al diseminarse causa una tuberculosis miliar. ¿Cuánto puede tardar esto? Normalmente para inducir tuberculosis miliares pueden pasar años. Entonces es importante estar al pendiente del control y de pues la erradicación de tuberculosis, ya sea comunitarias o familiares. Eso les toca un poquito a ustedes. Y como último elemento, miren, así se ve las dos tipos de tuberculosis primarias. Aquí vemos, esta es morfológicamente es una imagen macroscópica, que implica que yo estoy viendo la estructura del pulmón. Entonces, de entrada ya es una imagen macroscópica, tengo que valorar color, tengo que validar forma, tengo que valorar integridad, vasos sanguíneos. Entonces, aquí lo que estoy viendo es un pulmón, veo la forma normal de un pulmón, veo las fisuras pulmonares y observo cómo tenemos, pues, digamos que funcionalidad pulmonar. Pero, pues al contrario, yo veo un hilio pulmonar, es decir, el vaso sanguíneo de uno de los bronquios, que tiene cierto grado de fibrosis. Pero más importante el grado de fibrosis es que tenemos una lesión, en este caso multifocal, que se observa un contenido amarillesco, grisáceo amarillento, que parece queso y que se encuentra segmentado, es decir, que se encuentra rodeado o encapsulado. Eso automáticamente me habla de que ahí se formó un granuloma y que eso es un centro caseificante. Como está en el hilo pulmonar, es un centro caseificante dentro del pulmón. Ahora, aquí en la periferia, vemos que también hay una caseificación, pero esa caseificación no parece pulmonar, parece más de los ganglios que se encuentran a nivel pulmonar. Entonces, posiblemente este es un complejo de Ghosn que está formándose a nivel de, pues, el ganglio pulmonar. Y ya, esta es un poquito de la macroscopía de la tuberculosis. Vámonos a la microscopía. Microscópicamente, pues vemos cómo se forma o cómo vemos un centro necrótico, un infiltrado celular policelular, es decir, aquí hay neutrófilos, aquí hay células plasmáticas, aquí hay linfocitos. Tenemos un borde pseudoepitelial que está formado primordialmente por macrófagos que están fusionados. Entonces yo puedo encontrar que son multinucleados y que está, digamos que, diferente este tejido que este tejido.
Este es un epitelio inflamatorio pulmonar y este es un epitelio destruido y inflamatorio de un granuloma. Entonces sí se puede ver las diferencias físicas de uno y de otro. Si yo le hago zoom, yo me encuentro con que todo esto es una zona que ya no tiene células, entonces es una zona necrótica que por las características morfológicas de esta necrosis, es una necrosis caseificante. Veo aquí en el límite cómo se cambia el epitelio pulmonar por un epitelio de fibrosis y yo alcanzo a ver unas células gigantes con muchos núcleos. Estas son las células gigantes multinucleadas o células epitelioides, que son fusiones de macrófagos, que están rodeando pues el granuloma directamente. Si yo me centro en ver ese granuloma tuberculosis, pues encontramos que hay granulomas que pueden no haber destruido todavía el centro, es decir, granulomas no caseificantes. Entonces, pues hay que ver si aún hay hay VARs o hay micobacterias ahí. Entonces se le hacen tinciones especiales. Aquí vemos como vemos cada uno de los macrófagos, se le usa VAR y vemos estos puntos rojos, todos estos son bacilos. Entonces veo todos los bacilos que están viviendo dentro de los macrófagos en un epitelio aún no caseificante, o sea, aún no está necrosado. Y por último, podemos observar cómo cuando esa tuberculosis se disemina a todo el cuerpo, se vuelve una tuberculosis miliar. Aquí está a nivel de hígado, de vaso, perdón. Entonces, a nivel del vaso, y veo como todas las lesiones blanquecitas, es la tuberculosis miliar y diseminada. Entonces, es lo que queremos evitar. Cada uno de esos es un pequeño granuloma y pues hay una destrucción completa del órgano. Entonces, listo. Con eso acabamos tuberculosis. Ya nos falta poquito. Y se puede, sí se. Ahora, en el caso de la otra bacteria que nos piden que revisemos, es, bueno, salmonela. La salmonela, pues me va a dar una enfermedad llamada salmonelosis. Realmente la salmonelosis hay dos variantes, la tifoidea y la no tifoidea. Casi nosotros en nuestro medio la que vemos es la no tifoidea, que es la que normalmente dice, le dio salmonelosis y se enfermó del estómago. Entonces, esa salmonela es la que nosotros encontramos en nuestro medio. Pero no quiere decir que nunca tengan una salmonelosis bueno, o fiebre reumática, fiebre. Su salmonelosis, ay, se me acaba de ir la palabra, tifoidea, tifoidea, ¿no? Entonces, la llamada tifoidea, pues es por una variante particular de salmonela. Pues, ¿cuáles son esas variantes que tenemos que platicar? Pues la salmonela tifi es la que me da lugar a la tifoidea y se va a caracterizar por fiebre. La salmonela no tifi, que es la que nosotros encontramos en nuestra población, casi siempre se caracteriza por una enterocolitis y suele darnos, como a veces, datos febriles. Eso es más por las toxinas que realmente por la salmonela. Como nosotros no la vemos, pues casi no la vamos a platicar, pero si algún día se van a África o a regiones asiáticas, puede que se la encuentren. Va. ¿Cuál es el riesgo de la salmonela no tifi? Normalmente la enterocolitis que se genera es una enterocolitis invasiva. Eso implica que va a haber destrucción del epitelio gastrointestinal y esto me suele generar un sangrado. Por lo cual, clínicamente yo voy a encontrar un paciente con disentería, ¿no? Sangre y moco en heces. Y pues es importante que siempre iniciemos con tratamiento antibiótico a esos pacientes.
Hay otro grupo de notifis que suelen generar las toxinas. Estos también son peligrosos porque una de las toxinas que más genera es una toxina que se llama CGD y esta suele inducir la presencia de calcio. Porque esto es representativo porque el modificador de metabolitos a nivel intestinal suele ser inductor de diarreas importantes. Entonces puede haber deshidratación severa asociada a estas toxinas. Y hay gente que ustedes tienen las toxinas y aparte tienen la disentería, entonces tienen una enterocolitis invasiva más un proceso diarreico muy fuerte. Entonces, ¿cómo lo podemos valorar? Pues diagnósticamente, lo más importante es tomar residuos fecales y vamos a encontrar que son lactosa negativas y que son citrato positivas. Entonces, eso me habla que es salmonela. Yo veo la tinción azulosa y entonces puedo iniciar tratamiento dirigido contra salmonela. Y ya, es muy chiquito, no hay mucho que platicar de salmonela. Entonces, con que sepan esas cosas generales, estamos bien de entrada. Y para terminar esta sesión, pues nada, nos falta las infecciones de tipo micóticas. Va. Entonces, la primera micótica es Aspergillus, ¿no? Y la enfermedad que nos da es bueno, es una aspergiliosis. Lo más común es que la aspergiliosis sea a nivel pulmonar. El hongo que la genera es el Aspergillus, no me acuerdo si es con doble L, pero bueno, fumigatus. Este Aspergillus fumigato, recordar que es un hongo oportunista. Y pues casi siempre los hongos de Aspergillus llegan a nivel respiratorio por inhalación y pues lo peligroso es que tienen la capacidad de romper o de invadir vasos sanguíneos. Entonces, cuando invaden vasos sanguíneos hay una diseminación de aspergilosis y aparte de aspergilosis pulmonar puede haber aspergilosis sistémica. Dentro de estas aspergilosas, pues ya les había platicado, una de las complicaciones más comunes es cuando tengo una caverna pulmonar y el hongo se va a vivir ahí formando un aspergiloma. Esto pues es complicado de observar, tengo que tomar tejido epitelial, hacer un examen directo y lo que yo voy a encontrar son las hifas del hongo aspergillus. Entonces, el tratamiento pues van a ser antimicóticos. Si ya es pulmonar, pues pueden ser antimicóticos, bueno, locales o bueno, no tan agresivos. Si ya es una aspergilosis sistémica, pues puede que tengamos que dar anfotericinas o cosas un poco más severas. Sigomicosis. Esta es una infección profunda. Hay tres tipos de sigomicosis. La pulmonar, que no nos presenta tanto problema, o sea, se puede confundir con otras micosis, pero de ahí en fuera no es tan peligrosa. Y la más importante de ellas es la rino cerebral. Supongo que de estas les han platicado un poquito en sus años de micro, en la cual lo que hace el hongo es comerse todo el cartílago nasal y entrar directamente al cerebro, conduciendo bueno, encefalitis fúngicas, ¿no? Es bien difícil controlarla porque casi siempre está asociada a una inmunodeficiencia celular, asociada a diabetes. Entonces, pues no tengo cómo combatir al hongo y entonces está penetrante y llegan en etapas tardías. Y la último tipo es la sigomicosis cutánea.
¿Qué tengo que hacer para ello? Pues el diagnóstico también es por examen directo. Yo voy a buscar las cifras de cigomicosis y si las encuentro, pues ya tengo mi diagnóstico. Si ustedes no saben qué está afectando y es una afección pulmonar o cutánea, siempre es recomendable pues también hacer una biometría hemática y lo que vamos a encontrar es grados de neutrofilia. Y de igual forma se les da un tratamiento antifúngico pues importante que permita o que nos dé la oportunidad de pues favorecer el proceso de no muerte del paciente, ¿eh? Por decirlo de alguna forma. La última, que es de las fúngicas que nos llama la atención, pues es cándida. Esta cándida, recordemos, es súper común, es un hongo, bueno, vive en todos lados. La más común de las cándidas es Candida albicans, que es la que suele afectar al ser humano en su mayoría, y estas suelen ser por un oportunismo, ¿no? Cuando la microbiota no está en su mejor momento y entonces favorece que Cándida se replique, crezca y nos genere un proceso. Inmunológicamente por Cándida suele haber afección, bueno, puede haber una activación de neutrófilos, macrófagos, TH17, entonces esto es como la respuesta normal ante un hongo extracelular. Recordemos que tiene su fase y su fase de levadura, dependiendo de qué momento la encontremos, cómo nos va a ir, pero los sitios donde empieza a ser un problema cuando es ante un paciente inmunocomprometido, es cuando afecta esófago, va a ser una esofagitis candidiásica, esofagitis candidiásica, puede darnos una candidiasis cutánea, que esta no es tan grave, o pues la más importante, que es la, bueno, no importante, pero sí de mayor gravedad, que es la invasiva. Las invasivas casi siempre ocurren en pacientes en quimio o pacientes con VIH severo, bueno, SIDA ya, y hay que cuidarlos mucho, ¿no? Estas infecciones con cándida, la verdad es que pues no hay que preocuparnos mucho, o sea, mientras no sea un paciente inmunocomprometido, pues se van a resolver. Un buen antimicótico y listo, no hay tanto problema. Pero si ya eres un paciente inmunocomprometido, en la cual pues sí hay como mayor problema, hay que dar tratamiento sistémico y esperar que te vaya bien. Casi lo que podemos hacer es inducir proliferación celular. Entonces se suelen dar factores de crecimiento de células granulocíticas para que tengamos neutrófilos que convierten a la cándida. El diagnóstico, pues se suele hacer examen directo, se suele utilizar el PAS, bueno, la tinción PAS, que es el ácido periódico de Schiff, y yo veo las cifas o veo, bueno, ajá, generalmente vemos las cifas en su parte, pseudohifas se llaman, en su parte infecciosa o levaduras en su etapa de gemación, y pues eso es lo que encontramos en el examen directo. Y así como que muy general calidad, porque realmente no es como que tenga grandes cosas. Y ya me cansé. Bueno, ya para acabar, los protozoarios o los parásitos más bien importantes, pues van a ser uno es el cerebral cisticercosis. Recuérdense, el cisticerco, bueno, todo viene desde el parásito que es tenia solo. La tenia tiene diferentes ciclos de vida. Entonces, ciclo de vida es un huevo, luego es una larva y luego es un adulto. Entonces, cuando me da cisticercosis, implica que yo lo que ingerí fue el huevo de la tenia. Entonces, en cisticerco es la ingestión o el huevo de una tenia. Tenia sola, vamos a ponerle. Esta ingestión del huevo de la tenia, lo que logra o lo que genera es que cuando nace el huevo y sale, se convierte en una oncoesfera, esta oncoesfera tiene la capacidad de eclosionar y perforar la pared del intestino.
¿Por qué esto es representativo? Porque si yo perforo el intestino, estoy permitiendo la diseminación hematógena. Entonces, la larva que salió de la oncoesfera se va a sangre y en sangre se puede ir a cualquier lado. ¿Cuál es la principal causa de afección por los cisticercos? Pues cuando se va al sistema nervioso y hace neurocisticercosis. Entonces, estos neurocisticercos a nivel de cerebro pueden generar convulsiones, pueden generar que la presión, se pueden tapar el sistema de líquido cerebroespinal, entonces puede generar aumento de la presión intracraneal o pueden generar alteraciones neurológicas. Casi siempre la larva o cuando se llega a un tejido donde ya no hay nutrientes suficientes, suele formar un quiste. Entonces, casi siempre estos se enquistan y ese enquistezamiento es el peligroso. ¿Por qué? Porque aunque se forma un quiste, sigue liberando los antígenos. Entonces, sigue generando una respuesta inflamatoria cerebral. Muchas veces, cuando intentan erradicar al cisticerco, se logra romper ese quiste y al momento de romper se libera una masiva cantidad de antígenos de cisticerco y eso puede condicionar choques anafilácticos. Es raro, bueno, en México no tan raro, pero pues hay que cuidar mucho lo que se come y estas cosas. Entonces, si llega un cisticerco sistema nervioso central, hay que dar medidas antiedema, hay que dar inmunosupresores y hay que dar un manejo contra el cisticerco. Entonces, es vigilancia hospitalaria así así, pues no vaya a ser que haya algún fallo de esto. Y la última, que es Ascaris, pues realmente Ascaris no es tan divertida. La ascariasis. Recuerden, ascariasis es un platihelminto. Y pues como tal, lo único que tenemos es una infestación, ¿no? Que es lo más grave de la ascaris, es que suele infestar. ¿Qué es una infestación? La producción masiva de parásitos intestinales. Entonces, ascaris, que es la que parece un espagueti, suele vivir o suele crecer a nivel intestinal, tiene un trofismo especial por sistema gastrointestinal, suele vivir en intestino delgado, estas se suelen adherir a la mucosa gastrointestinal y nutrirse a partir de la comida, pues, del día a día y genera fallos en la absorción intestinal cuando ya estamos a gran o con mucha cantidad, pues solemos generar diarreas o solemos generar algún otro problema de índole gastrointestinal. Entonces, pues esta infestación, cuando ustedes matan una gran cantidad, suelen complicarse con oclusiones intestinales. Entonces, complicaciones, desnutrición severa, oclusión intestinal cuando las intentamos matar, que puedan requerir cirugía. Y son las cirugías donde han sacado un chorro de parásitos, que son las que vemos siempre en TikTok, bueno, no sé si en TikTok, pero al menos antes en mis épocas en YouTube, de pues la cantidad de gusanos que salen de un intestino infestado. No hay mucho problema con ellas, o sea, si las encontramos o se desparasitamos frecuentemente, pues no tendremos que llegar a ese punto. Y pues sí suelen haber migraciones de Ascaris pues son muy raras, pero puede ser síndrome de Loffer o pueden ser otras cosillas. Entonces es raro que eso pase, pero pues que lo tengamos en cuenta. Y pues listo, creo que con eso concluimos nuestra clase de enfermedades infecciosas y la próxima sesión estaríamos viendo sistema hematológico. Hoy un poquito atrasado, entonces el otro lunes, aunque se me complica iniciar a las 7, voy a iniciar la sesión a las 8 para acabar 9:30 y ver trastornos cardiovasculares para ponerme al corriente. Si me atrasé un poco, pero bueno, espero que les sirva la sesión y pues cualquier cosa estamos en contacto. Cuídense y dudas en el claro.